Gonzalo Guillén, reconocido periodista colombiano, le hizo una larga entrevista a la amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, después de permanecer más de 15 años en silencio. Hispanopost habló con Gonzalo sobre el tema. Bueno, Virginia Vallejo fue muy conocida como periodista y principalmente como presentadora de televisión en los años 80, años 90 creo también. Eh, Ella fue conocida por rumores en el sentido de que había sido la amante de Pablo Escobar eh, y desapareció del panorama de la televisión y desapareció, nadie volvió a verla ni a saber de ella. Y yo tuve oportunidad de conocerla a partir de un problema civil. Para esa época se estaba ventilando el juicio, la acusación y el juicio al senador, ex senador Alberto Santofimio Botero como instigador del asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento, el líder liberal que fue eh, asesinado por el cartel de Medellín. Entonces mantuve una relación de meses con ella, conversando, etcétera, y siempre con el ánimo de convencerla de que hablara sobre su amistad con Pablo Escobar, el que reconociera que ha sido su amante y que contara cómo Santofimio Botero en reuniones en las que ella estuvo presente le pidió a Escobar que asesinara a Galán. Ella negaba haber sido la amante de Escobar, pero llegó un momento en que ella consideró que realmente había llegado el momento histórico de aceptar y contar que había sido la amante de Escobar, que ha estado en las entrañas del cartel de Medellín, que había pues estado presente en la decisión de muchos episodios muy graves de la historia de Colombia, y me concedió una entrevista que publiqué en el Miami Herald y en el Herald, que fue muy famosa, fue el primer gran golpe de opinión, digamos, que se dio con todos estos temas que han venido relacionados con Escobar y con el cartel de Medellín. Después se han hecho incluso novelas, etcétera. Cuando estaba por publicarse ya el reportaje, que fue un reportaje complicado y delicado de escribir también, pues, fundamentalmente de escribir, eh, yo pensé que era bueno que ella le hablara a la fiscalía, lo que me iba a decir a mí, hablar a la fiscalía, para que se ventilara en el juicio principal que estaban llevando contra Santofimio, quien después fue condenado y hoy día ya está condenado en última instancia y se encuentra en la cárcel. El fiscal general de la época nos atendió, asistimos a la oficina de él con un hermano de Luis Carlos Galán, y fue imposible que el juez de la causa dijera que había una prueba sobreviniente, que era el gran testimonio de ella, la recibiera en el juicio y se tuviera eso en cuenta para la decisión final. Había toda una serie de testimonios que estaban pendientes en ese juicio y el juez, con tal de que no hablara Virginia Vallejo, canceló todo. Aunque el testimonio de ella no se incorporó en el juicio, finalmente sí pesó muchísimo sobre ese episodio y muchos más de los que vinieron después, porque ya a estas alturas el juicio de Luis Carlos Galán está considerado un juicio de lesa humanidad, y eso quiere decir que es imprescriptible. He seguido trabajando en ese tema, he descubierto que el jefe de escoltas de Galán no está muerto, como dijeron, sino que estaría vivo y que vive en Venezuela. Bueno, ella estaba realmente mal, muy mal, perdida, vivía en la casa de su mamá, no había vuelto a aparecer en televisión, no se veía en ningún lado. Eh, Vivía en un pequeño cuarto con muchos libros. Virginia Vallejo, contrario a todas las mujeres que andan hoy con los mafiosos, ella era o es una mujer muy culta, habla dos idiomas o tres idiomas, creo que también habla español, inglés y alemán. Eh, Fue una persona muy importante para Pablo Escobar y el cartel de Medellín, porque tenía un trato social y un trato político de muy alto nivel. Relaciones como las de Escobar las tuvo con muchos otros hombres importantes de Colombia, según me contó, según tengo
apuntes y información que guardé sobre ese tema. Creo que es una mujer que al final fue muy valiente, se necesita ser realmente muy valiente para en ese momento salir a decir lo que dijo, enfrentarse a decir, a decir lo que dijo, y de alguna manera cambió el rumbo de muchas investigaciones y cambió el rumbo de la percepción de los narcotraficantes colombianos. Yo un día le dije, mira, la vida te da la oportunidad en este momento de esclarecer el crimen de Galán, es decir, casi diría yo que de esclarecer la historia reciente de Colombia. Y aceptó, y después a partir de la entrevista que publicó en el Herald, las autoridades federales de los Estados Unidos la contactaron, me pidieron que querían verla a ella, trajeron un avión de los Estados Unidos, la recogieron y se la llevaron para protegerla, considerando que ella era un testigo muy importante para episodios que investiga la justicia de los Estados Unidos. Yo le tomé un testimonio en una entrevista muy extenso, en el que ella contaba mucho más de lo que hubo en el reportaje del Herald, y eso se hizo con el ánimo de que si la mataban o algo quedara el testimonio completo de lo que sabía y de lo que había dicho y quería decir también. Eso finalmente se transmitió en un programa de televisión de RCN que tuvo una audiencia, según supe después, igual o superior a la que tuvo la final de fútbol de ese año. Bueno, mira, yo publiqué estos dos libros que contienen, digamos, las entrevistas y todas las versiones ampliadas, mucho más amplias, de lo que me dijo Virginia Vallejo sobre el cartel de Medellín. Y aquí también tiene una introducción muy completa sobre cómo el crimen organizado se apoderó del país en una manera mucho más fuerte de lo que todo el mundo se puede imaginar, y es que se apoderó del poder, de la presidencia de la República y lo que de ahí se desprende, principalmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pupilo reconocido de Pablo Escobar, hijo de un socio de Pablo Escobar. Toda la flotilla de aviones y la conjunto de pistas aéreas que tuvo la mafia para poder prosperar el cartel de Medellín creció y se afianzó gracias a las licencias de aviones y las licencias de operación que Uribe Vélez, como director de la Aeronáutica Civil de Colombia, le otorgó a todos los narcotraficantes, que luego se apoderarían completamente del país y desatarían el baño de sangre más grande que se haya conocido. Asesinaron en un año 5 candidatos presidenciales, volaron aviones comerciales en vuelo, masacraron gente en todo el país, se apoderaron de las mejores tierras de Colombia, y eso, digamos, es el país que tenemos hoy. No soy amigo de Virginia Vallejo. Después de todas estas publicaciones y de mi crónica en el Herald, etcétera, yo nunca más volví a hablar con ella.